Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que otro día lluvioso, que parece que todos los jueves que organizamos algo nos llueve, pues agradeceros a todos muchísimo vuestra asistencia. Para los que vengáis por primera vez, pues un ciclo de 10 conferencias que vamos a hacer a lo largo de todo el año 2022, un poco en homenaje a estos arquitectos olvidados, ¿no? Que es un poco el título del ciclo, aunque no son olvidados ni mucho menos, pero bueno, que era un poco con esa idea de recuperar su figura en la ciudad de Granada, que son realmente los que durante todo el siglo XX han ido haciendo distintas intervenciones, pues tanto a nivel urbanístico como de obra nueva como de rehabilitación, y que es verdad que de manera general pues son grandes desconocidos. Incluso para los profesionales de la arquitectura, y lo hemos hablado con muchos compañeros, pues sí, pues no conocen qué tal obra era de tal arquitecto o no se conocen en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, esta cuarta ocasión pues la vamos a dedicar a Prieto Moreno, que tuve la suerte de conocer su figura hace mucho tiempo, pues a través de Aroa Gallardo, que es una historiadora del arte que hizo su doctorado sobre él, y bueno, la Alhambra, el Patronato de Alhambra le publicó la mitad de su tesis, que está en una de las mesas, está el libro por si luego lo queréis ojear, que no nos ha podido acompañar hoy por temas suyos familiares, pero bueno, que fue la persona que a mí me hizo descubrir Prieto Moreno, que de hecho incluso en las visitas de especialistas de la Alhambra pues hizo una vez una visita y la pudimos ver de primera mano. Pero bueno, Prieto Moreno, pues un arquitecto que no solo, que parece que es como su faceta más reconocida, pero bueno, que realmente no solo hizo temas de restauración y de rehabilitación, que hizo mucho, sino que hizo obra nueva como filosofía y letras, hizo un tema que da casi para otra conferencia entera, que es todo el tema de la Punta de la Mona y las villas que se hicieron allí, que también son muy desconocidas, y bueno, hizo temas de urbanismo, hizo temas de planeamiento, estuvo en la Dirección General de Arquitectura mucho tiempo, y bueno, y ahora Blanca ya os contará bien. Y bueno, y con respecto a Blanca, pues bueno, compañera arquitecta, doctora en arquitectura. La verdad es que hace muchos años que tengo la suerte de conocerla. Cuando hice el máster del MAR, que Blanca le había hecho ediciones anteriores, pues fui a preguntarle qué te parece el máster, me dejó apuntes, el libro, y bueno, y siempre con la pasión que ella transmite hacia la arquitectura, pues una suerte que cuando le dije, Blanca, ¿te sumas? Y me dijo que sí, pues se lo agradezco muchísimo, y nada, que te dejo que nos cuentes. Nada, gracias. Alejandro. A ver, lo primero es agradecerle a Alejandro el meterse en esta aventura, porque cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, que el tiempo es dinero también, cuesta mucho esfuerzo, y realmente pues es una labor necesaria y es una labor maravillosa. Así que yo agradecerte, yo creo que en nombre de todos, que te lanzaras a esto, que además recuerdo cuando empezaste en redes poquito a poco publicando, y mira, pues al final lo que se puede llegar a hacer. Lo más genial sería poder llevarlo también a todo lo que es el público no arquitecto, y que en Granada se diera a conocer realmente. ¿El coco qué? En Granada y más allá, sí, como Buzz, como era Buzz Lightyear, ¿no? Desde Granada y más allá, pues ala, pues eso. Entonces, bueno, Alejandro me dijo que qué arquitecto me apetecía también elegir, y la verdad es que había una serie, había algunos que me habían quitado ya, que me hacían ilusión, pero es verdad que Prieto Moreno pues es una figura que siempre me ha llamado muchísimo la atención, junto con Torres Balbás. Es como ese binomio que al final Torres Balbás es olvidado durante todo el régimen, y luego Prieto Moreno le toca también una parte de olvido, y realmente pues fue prolífico a más no poder, tuvo una actividad frenética. Yo creo que podríamos, cuando uno empieza un poco a leer sobre Prieto Moreno, es como, pero madre mía, este hombre dormía, este hombre tenía vida, o más allá de estar trabajando y de estar haciendo cosas. Entonces la verdad que es una figura muy muy interesante, y cuando Alejandro me planteó esto dije, ¿y esto cómo lo planteo? ¿Elijo lo más simbólico y lo menos conocido y analizo los proyectos? Y al final me fui por la tangente, como siempre hago, y lo que voy es más a hacer un carrusel de imágenes, sobre todo para ver la variedad de no solamente de arquitecturas a las que se enfrentaba, sino de estilos, de formas de proyecto, de mentalidad, de cómo acatar cada contexto, cada cosa, lo que da la impresión sobre todo de un arquitecto
con una formación bárbara, con una capacidad de análisis bárbara y con una capacidad impresionante de ver más allá. Entonces, bueno, elegí esto un poco como subtítulo detrás del título también elegido de Arquitectos Olvidados, y esta diapositiva sobre todo porque yo creo, por la gente con la que he hablado, que todos nos hemos acercado siempre a Prieto Moreno desde algo casi desde la lejanía y casi como viéndolo un poco hasta borroso por la cantidad de cosas y también por lo poco que hay también contenido en un volumen o contenido como en un todo. Nace en 1907 y es hijo de arquitecto, con lo cual tendrá también su influencia, que bueno, pues me he atrevido también a ver un poco esa parte. Se titula, bueno, he puesto titulado, pero es titulado en 1931 y además se va a Berlín, que en ese momento pues era un centro cultural de la arquitectura contemporánea fantástico. Trabaja con Torres Balbás y también irá de esa línea que luego veremos, y ostenta 4 cargos que también harán ver toda la producción que tiene en torno a la arquitectura. Tiene mucho que ver con esos 4 cargos, que son muchos más luego, pero que principalmente son estos 4, que es el de Director General de Arquitectura del 46 al 60, Comisario General para la Ordenación Urbana de Madrid, aunque luego hará también, pues, por ejemplo, el Plan de Almería y otra serie de cosas, y Arquitecto Jefe de la Séptima Zona por la defensa del patrimonio histórico nacional, etc. Y Arquitecto Conservador de la Alhambra desde el 36 al 78. Todo esto a mí, viendo y analizando un poco proyectos, me dio por ver que estaba el arquitecto, o sea, Prieto Moreno como el arquitecto y la ciudad, cómo ve los edificios y cómo inserta y cómo hace ciudad. El arquitecto conservador, con todo el tema de la restauración, de planificación, incluso que luego hablaremos un pelín de la visita pública, que se la debemos, los itinerarios que hoy se hacen en la Alhambra cuando la visitamos y todo, se deben a él, y es él el que lo saca en el orden en el que está establecido así. Y luego está el Prieto Moreno jardinero, que es quizá más desconocido y sin embargo pues es también tremendamente interesante, y que casi aparece ahí como una de sus pasiones. Entonces, bueno, hemos empezado con... Aquí se ha desconfigurado, bueno, da igual. Hemos empezado con el albergue universitario también por ver ese estilo, ese tipo de planta, y sobre todo porque es en el año 33-35, que es la primera obra en la que realmente lo hace él y se involucra él. Algo tan distinto como la ermita de San Isidro, que además, bueno, es como, bueno, ya lo estáis viendo, muy regionalista de frente, pero luego tiene un conjunto de volúmenes y todo que es bastante interesante. Todo el tema que hace aquí con Miguel, ¿es Miguel Olmedo? Sí, es Miguel. Digo, ya me voy a confundir ya ahora nombres. En el edificio Olmedo, el edificio de la Constitución, que lo pongo un poco en paralelo con el edificio de la Plaza de los Campos, pero también por la diversidad con la que él también plantea las distintas cosas, y sin embargo luego, en contraposición a lo que vemos aquí a ver, que no me confunda yo de botón, en estos interiores, pues cómo plantea también toda esta serie de recibidores hacia el edificio. El cine Aleatar, que a mí me parece, bueno, yo creo que todos los granadinos tenemos una cierta pasión por el cine Aleatar, que ya estamos en el año 46, y que aquí es donde me he atrevido a hacer un paralelismo con su padre, que es sobre todo con el edificio americano y con la forma que tiene de tratar un poco la fachada y con la forma que tiene de hacer toda la decoración hacia el exterior.
Y aquí empieza una etapa en la que de repente vemos un cambio, y yo soy una gran fan de Nuestra Señora de Fátima en Lancha de Cene. Todo lo que despliega en torno a este templo, la verdad que es tremendamente interesante. A mí siempre me llamó la atención desde pequeña, porque además es una zona a la que sabéis que está junto a la Fábrica del Oro, entonces siempre es una zona que por lo menos yo he ido muchísimo de senderismo y de visita por ahí, y entonces de repente vemos cómo se enfrenta a este proyecto de una forma pues completamente diferente, y lo que quería un poco mostrar con este carrusel era sobre todo la cantidad de estilos y de formas, cómo va cambiando su propia evolución y la mentalidad hacia la propia arquitectura. Estamos viendo que son 20 años lo que ha pasado desde el inicio y desde la propia ermita de San Isidro. Y bueno, pues la fantástica, yo creo que todos consideramos fantástica la Facultad de Filosofía y Letras, pese a que la pobre pues la han mantenido tan mal que ahora mismo pues es verdad que tiene un problema de programa para todo el profesorado y demás, pero que es un lenguaje que de repente nos sorprende por todo lo que hemos ido viendo anteriormente. Luego, si pasamos a la etapa de conservador, vamos a empezar a conocer cómo él afronta la manera de, por ejemplo, acabar. Esto lo empezó Torres Balbás, el poder acabar el Palacio de Carlos V, y cómo él afronta también todo este proceso de ponerlo en carga, terminarlo, darle un uso. Y empieza además con el tema, por ejemplo, el proyecto de esta escalera a mí me resulta muy interesante dentro de lo que es todo el palacio, porque tenemos la otra escalera y la contraposición de esta, cómo la piensa, cómo la intenta integrar, pero con una serie de cambios que a mí por lo menos me resulta muy interesante, y sobre todo que me gusta cómo está resuelta, y me parece que está resuelta de forma adecuada. Y luego tenemos el proyecto de todo el tema arqueológico, que curiosamente a día de hoy las mayores campañas de arqueología que se han llevado a cabo es en tiempo de Prieto Moreno. Es verdad que él pues fue desde el 36 hasta el 78 conservador de la Alhambra, pero es verdad que ahí de repente paralizaron todas las campañas arqueológicas, y a día de hoy lo que no se sacara con Prieto Moreno, la Alhambra se ha quedado un poco congelada en ese tiempo. Es lo que sacó él y poco más se ha ido haciendo en torno a esto. Y además, bueno, con todo el tema de los estudios de pavimento que sacó, la verdad que es muy interesante todos los planos que desarrolla él con su equipo y demás, pero es muy interesante también cómo lleva a cabo todo lo que es la puesta en valor de todo lo que se va sacando. Mucho discutible, por supuesto, porque al final terminamos viendo todas las cosas con cierta distancia, pero es verdad que hay una serie de cosas que se perciben desde su tratamiento en la Alhambra, que es la influencia de Torres Balbás y cómo él continúa, hay un continuismo hasta que empieza a comprender la Alhambra de otra forma y empieza, bueno, y además es muy prolífico. La Alhambra que hoy conocemos se la debemos a él en el sentido de lo que estamos viendo, porque realmente, bueno, a Torres Balbás también, entendedme, pero es verdad que tantos años hacen que fuera muy prolífico en torno a todo lo que llegó a abarcar. Toda la parte también de lo que es la plaza de los Aljibes, toda la llegada aquí desde la Torre del Cubo. Una de los temas que eran más quizá debatibles, en el sentido de dejamos, y esto es pues siempre el eterno problema, volvemos a la configuración original de un patio como el del Cuarto Dorado, quitando lo que se había hecho en tiempo de los Reyes Católicos, que es este arco frontal o no, y bueno, pues se desmontó, y hoy en día pues podemos percibir tenemos la experiencia del patio completo.
Luego, todas las excavaciones que fue haciendo con los estudios de pavimentos, en fin, de absolutamente todo, junto con también la decisión que cambió lo que hablaba antes de la visita pública. La visita pública actual es el itinerario que marcó Prieto Moreno, y ese es el puente que en 1971 él hace para unir también la visita y continuar la visita de la Alhambra, atreviéndose a romper un lienzo de muralla, pero ya sabéis que además reconstruido en toda esa zona. Luego también toda la parte del parador, o sea, poner el parador en marcha como el antiguo convento de San Francisco como parador, y con todo lo que es los jardines de alrededor. Y aquí quizá es cuando ya empieza, bueno, lo va llevando a la par, pero sí es verdad que en la última etapa hay una parte en la que él saca el jardinero que tiene dentro, o no sé cómo llamarlo, y es cuando empieza con toda la zona del Generalife. Esta, la verdad que es una guada que a mí me encanta cómo la plantea. No creo que sea él el autor, él tenía además un equipo muy bueno, luego tuvo a López Reche y a gente fantástica trabajando con él. Y todo el planteamiento de los jardines que estarán junto con el teatro cuando se plantea para empezar con los festivales en 1952. Todo el estudio que hace de plantas, que llevará sobre todo al libro de jardines de Granada, que a mí me parece una delicia. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo, y es realmente un libro en el que Prieto Moreno tiene uno de los problemas, que no deja tanto escrito como deja, por ejemplo, Torres Balbás, ni tampoco de cada intervención que hacía. Fueron tiempos en los que había que actuar más que... y bueno, pues él es verdad que fue muy prolífico, tampoco dejó tanto escrito como para poder analizar la metodología y qué mentalidad afrontaba cada uno de los proyectos, pero este libro, que ya se publica en 1983, pensemos que él se jubila en el 78, pues la verdad que es muy interesante cómo va. A mí lo que más me gusta es cómo va dibujando, cómo va analizando cada uno de los jardines, cómo comienza... Uy, que muevo yo la mesa. Cómo empieza a analizar todas las albercas en relación con toda la zona, también con las intervenciones diversas que había habido. Saca esta alberca, que es mi favorita de toda la Alhambra, puedo decir que es la que más me emociona por cómo está, cómo distribuye el agua, la propia escalera del agua, y ya además va saltando porque analiza la Alhambra por un lado, analiza Generalife por otro, y finalmente salta a Granada y al Albaicín, donde empieza a dibujar cármenes de una forma bastante precisa y bastante interesante. Luego es verdad que los textos tampoco son detallistas hasta el máximo, pero creo que la aportación que hace en torno a este es, por ejemplo, el de las Angustias, el Carmen de Nuestra Señora de las Angustias, y con secciones y con una cantidad de información que a cualquiera que quiera saber sobre esto, y además termina con la punta de la mona y toda esta parte que estamos hablando. Entonces es verdad que Prieto Moreno es muy difícil de abarcar. Es cierto que acercarse a él, pues empiezas a ver tal cantidad de tipos de proyecto y sobre todo de tipos tan diferentes que analizarlo pues es muy, muy interesante. Y bueno, no sé si me ceñó el tiempo. Está perfecta de tiempo. Vale. Que no quería, yo quería hacerle caso a Alejandro. Si os parece que lo dejemos aquí y ahora nos tomamos, si queréis, enfrente una cerveza. Dejamos un tiempo aquí por si queréis ver algo de lo que hemos expuesto, que os lo voy a resumir un poquito. Realmente este conjunto de aquí son los proyectos que él ha hecho de restauración y rehabilitación. Los 8 proyectos que componen los vinilos que hay en el escaparate, que hay 4 fuera y 4 dentro, pues son proyectos todos de obra nueva, de distintos estilos y distintas épocas.
Y luego en las distintas mesas pues hemos puesto algo de la bibliografía que hay, pues el libro de Aroa, el libro de Jardines de Granada, en la guía pues abierto por el proyecto de la Liatar, que yo creo que la gente de Granada le tiene un especial cariño y por eso abrirlo por ahí. Y luego a nivel de fotografía, aunque no son todas de la misma época, porque hay unas fotos de la segunda mitad del 19, pero sí que es verdad que aunque Torres Balbás iniciara esa intervención en el Carlos V, pero ahí sí se entiende muy bien que era un edificio inacabado y que no tenía cubierta, y yo creo que se puede ver. Luego en aquella mesa de allí hay una foto del 66 que se ve sacando con mulos material desde el interior del Carlos V, que yo creo que es una foto que no está publicada, porque de hecho cuando se la mandé a Aroa ni la conocía, o sea que creo que es interesante. Y luego en esta mesa de aquí pues hay una foto ya de los años 50 o 60 y 2 carteles de los festivales por hilarlo un poco con ese momento histórico y con esa labor cultural que entiendo que también la tuvo, aunque no la conozco. Y bueno, pues agradecer a Blanca, por supuesto, pues todo lo que nos has contado. Lo primero, tu amabilidad y tus ganas de sumarte, que para mí sabes que lo hago con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con mucha ilusión, pero que me encanta que bueno, pues gracias que me asuméis. a ti por liar la parda con esto. Y luego, bueno, pues agradecer a la escuela, que siempre lo digo por la difusión que nos da, a José María por acompañarnos, a Ricardo porque al pobre lo tengo frito mandándole y preguntándole cosas. Luego al Colegio de Arquitectos, que aunque Macarena al final no puede venir a última hora, pues también me están ayudando en prestándome material, difundiéndolo. Y bueno, ya sabéis que desde el anterior ciclo tenemos un patrocinador, que es un Sumon, que es un fabricante de ventanas de aquí de Granada, que está en el Padul, y bueno, ya que son los únicos que nos patrocinan, pues yo creo que merecen un agradecimiento especial. Y ya está, que muchísimas gracias a todos. Claro, aquí no me las ha puesto, ¿no? Pero bueno, si queréis las ponemos para la próxima. No. Y ya está, que muchísimas gracias, que la siguiente es el 19, porque el día 26 de mayo es festivo por Mariana Pineda, por eso la hemos adelantado una semana, que la va a dar Mari Carmen de Luna, que fue compañera mía de este máster del MARF en Sevilla, y arquitecta, que luego hizo un máster también en Roma, es una tía que está súper formada. Y la de junio, que todavía no tenemos fecha, pero bueno, seguramente está ya medio confirmado, que va a ser Ángela García de Paredes, hablando sobre su padre, que además como ha hecho el doctorado sobre la figura de su padre y tal, pues bueno, pues qué mejor ponente, arquitecta y compañera para hablarnos, y ya cerraremos esta primera etapa preverano, allá volveríamos en septiembre. O sea que nos vemos el 19 de mayo y muchísimas gracias a todos.